El plan de Dios continúa sin Abraham. El plan de Dios continuará sin Abraham ahora. La bendición ahora es pasada a Isaac. Isaac va a tomar un rol más importante en el libro de Génesis y después Jacob. Pero vamos a ver que todas estas cosas en la Escritura tienen como su mayor propósito apuntar hacia Cristo. Tienen apuntar hacia el Señor Jesús, quien descendió de Abraham, de Isaac y de Jacob para ser el Mesías prometido, quien vendría a morir por nuestros pecados y salvarnos. Muy buenas tardes, tengan todos, el Señor les bendiga. Es un gusto muy grande para mí estar aquí en esta tarde con todos ustedes para alabar al Señor juntos, adorarle y también para considerar su palabra. Les pido que por favor me acompañen orando para que el Señor nos guíe en su palabra en esta hora. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de poder reunirnos esta tarde para adorarte, para cantarte y reconocer que solo en ti hay libertad de pecados, solo en ti tenemos vida eterna y que tú eres nuestra esperanza. Te amamos, te adoramos, Señor, y te suplicamos que por favor abras nuestro entendimiento para entender tu palabra, para atesorarla en nuestro corazón y para obedecerla. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Primero que todo quisiera decir que estoy muy feliz de poder regresar a mi iglesia, de poder estar con ustedes, amados hermanos. Me he ausentado por un tiempo, pero es una gran bendición poder verlos a cada uno de ustedes y de poder recibir un abrazo y un apretón de manos y recordar que ustedes son mi amada familia en Cristo. Gracias por siempre ser la amada familia de la fe que tenemos. Y quisiera recordar y pensar que cada persona quiere ser recordada y es recordada por algo que hizo, por algo que dijo o por su personalidad, por el impacto que tuvo en la vida de otras personas. Algunas veces lo que esa persona dijo o hizo se resume en una frase en su epitafio, en su tumba, que nos habla un poco más de quién fue esa persona. Y preparando esta semana este sermón, pensaba en la vida del teólogo R.C. Sproul, quien falleció en el año 2017, quien fue una persona usada por el Señor para enseñar la palabra a otras personas. Y tiene en su tumba una frase escogida por su familia que dice: era un hombre bondadoso, pero redimido por un Salvador más bondadoso. Me gustó mucho esa frase porque me recordaba de, a pesar de todos los logros y de todas las demás cosas por las que R.C. Sproul pudiera ser recordado, su familia recordaba más bien que fue redimido por un Salvador más bondadoso. Y quisiera preguntarnos a cada uno de nosotros, ¿por qué quisieras ser recordado 100 años después de hoy? ¿Qué quisieras que se pudiera decir de ti en tu epitafio? ¿Qué legado quisieras dejar a tu familia y a tu iglesia? Y el día de hoy estamos considerando esta pregunta porque hoy llegamos al final de la vida del patriarca Abraham. En Génesis 25, nuestro texto de hoy, versículos 1 al 11, vamos a ver más del legado de la fe de Abraham y también más de su descendencia. Por eso hemos titulado este sermón como El legado de la fe. Les pido que por favor vayan a Génesis 25, versículos 1 al 11, donde leeremos y después desarrollaremos el mensaje. En Génesis 25, versículo 1, leyendo desde la traducción Nueva Biblia de las Américas, dice así: Abraham volvió a tomar mujer y su nombre era Cetura. Ella le dio hijos: Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suá. Joksán fue el padre de Seba y de Dedán. Los hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim.
Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Abraham dio a Isaac todo lo que poseía. A los hijos de sus concubinas, Abraham les dio regalos viviendo aún él, y los envió lejos de su hijo Isaac hacia el este, a la tierra del oriente. Estos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años. Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Sus hijos Isaac e Ismael los sepultaron en la cueva de Macpelá, en el campo que Abraham compró a los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham con Sara, su mujer. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, y habitó Isaac junto a Beer Lahai Roi. Vamos a ver dos puntos en este pasaje. Vamos a ver la descendencia de Abraham en los versículos 1 al 6, la descendencia de Abraham en los versículos 1 al 6, y el legado de la fe, los versículos 7 al 11. Legado de la fe, en los versículos 7 al 11. Nuestro primer punto, la descendencia de Abraham, en los versículos 1 al 6, podemos ver primero que Abraham tomó otra mujer después de Sara y Agar. El texto nos dice que Abraham tomó otra mujer y su nombre era Cetura. Regresando unos capítulos antes a este capítulo, recordamos que en Génesis 23 murió Sara, la esposa de Abraham, que Abraham compró un terreno para enterrarla en la cueva de Macpelá, y que en el capítulo 24 Abraham consiguió una esposa para su hijo Isaac, a Rebeca. Y en el capítulo 25 se nos dan algunos detalles adicionales de la vida de Abraham, como que él tomó otra mujer llamada Cetura. El texto no nos dice si esto ocurrió antes o después de la muerte de Sara. Hay algunos eventos en el libro de Génesis que no se narran cronológicamente, pero sí entendemos acá que Abraham la tomó por mujer, a Cetura. En Primera de Crónicas 1:32 también se describe a Cetura como una concubina, lo que nos da a entender que ella era mujer de Abraham, pero que no tenía el mismo estatus que su esposa Sara. Lo que es importante y lo vamos a ver en un momento. Claramente vemos aquí que Abraham tomó más de una mujer, que tuvo a Sara, a Agar y a Cetura. Tuvo en total por lo menos 8 hijos. Y vemos aquí que hay una desviación del diseño de Dios de un solo hombre y una sola mujer para toda la vida, según Génesis 2:24, donde se nos dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto lo vemos también en otras partes de la Escritura, por ejemplo con David y Salomón, quienes tomaron muchas mujeres. Pero aún así vemos que Dios tuvo misericordia de Abraham y de muchos más que se desviaron de este diseño. El texto también nos enseña acerca de los descendientes de Abraham por Cetura. Podemos ver en los versículos 2 al 4 de los hijos que Abraham tuvo con Cetura: Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suá, y de sus nietos, sus 10 nietos que vinieron por medio de esos descendientes. Algunos de ellos, particularmente los descendientes de Madián, se convirtieron en enemigos de Israel. Y hay algunos detalles interesantes en el texto que sería bueno que entendamos en cuanto a la estructura de cómo está organizado. Primero, que vemos que en los versículos 1 al 4 se nos habla de los descendientes de Abraham por Cetura. Y en los versículos 12 al 18, si seguimos leyendo, vemos los descendientes de Ismael. Pareciera que tenemos como en una forma de sándwich a los descendientes de Abraham por sus concubinas, Cetura y Agar, y en el medio tenemos una mención importante acerca de Isaac. En los versículos 5 al 6, por ejemplo, 5 y 11, podemos ver que Abraham dio a Isaac todo lo que él tenía. Y en el versículo 11 podemos ver también que
después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac. Es decir, que hay una mención especial para Isaac en el medio de estas otras dos descendencias, lo que es muy interesante y vamos a ver por qué es tan importante. Pero veamos en los versículos 6 también, el versículo 6 acerca de los hijos de Abraham por Cetura, que Abraham les dio regalos a estos hijos mientras todavía vivía y que los envió lejos de Isaac hacia el este, a la tierra del oriente. Ahora acá podemos ver de Abraham que era un padre responsable que amaba y cuidaba de sus hijos. Todos sus hijos eran importantes para él, aun cuando no eran parte de la descendencia por la que Dios había prometido bendecir a todas las familias de la tierra, según Génesis 12:3. Porque vemos aquí que Abraham hace provisiones para sus hijos mientras vivían. No dejó el asunto como para que los hijos resolvieran la herencia, como muchas veces causa problemas lamentablemente entre familias, sino que él dio regalos probablemente suficientes para que sus hijos tuvieran provisiones para su futuro mientras vivían. Recordemos también como en Génesis 21:11, cuando Sara le dijo a Abraham que debía enviar lejos a Ismael y Agar para evitar conflictos entre Ismael e Isaac, Abraham se preocupó por tratarse de su hijo. Y le dio provisiones, le dio todo lo que necesitaba y lo envió lejos de su hijo Isaac. Pero como vemos aquí, hay una bondad especial. Aun cuando Abraham se preocupaba por sus hijos y les proveyó lo que necesitaban, Abraham tenía una bondad especial para con Isaac. Porque como hemos visto, Abraham le dio a Isaac todo lo que él tenía. Y entendemos también en Génesis, en el versículo 11, que después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac. Como si la bendición de Dios a Abraham estuviera siendo pasada ahora a su hijo Isaac. Y esto es así, amados hermanos, porque Isaac era el hijo de la promesa por el cual continuaría el plan de Dios de bendecir a todas las familias de la tierra. Isaac es uno de los ancestros, según la carne, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso recibió la herencia de su padre Abraham. Los otros hijos recibieron regalos, pero Isaac recibió todo lo que tenía de su padre. Ahora, no queremos decir con esto que es bueno que los padres tengan hijos favoritos o que hayan favoritismos en las familias, porque vemos claramente lo que pasa más adelante con la historia de Jacob y sus hijos. Jacob amó mucho a su hijo José, le hizo un traje de colores, pero eso hizo que sus hermanos tuvieran rabia hacia José, que cavaron un hoyo y lo echaran ahí y después se lo llevaron unos ismaelitas a Egipto. Entonces el texto no nos está diciendo que los padres deben tener favoritismos por sus hijos, sino que más bien la promesa de Dios iba a continuar a través de la genealogía de Isaac, que la bendición que Dios dio a Abraham y la promesa de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra iba a continuar por aquel que él eligió, por Isaac, y no por los otros hijos de Abraham. Y aquí, amados hermanos, quisiera que veamos por un momento un paralelo entre los descendientes de Abraham por Cetura y Agar e Isaac con la gracia común y la gracia especial de Dios. Porque vemos aquí que hay bondad de Abraham hacia sus otros hijos, que él les da regalos, que él provee para ellos, pero hay un trato amoroso y especial para con Isaac. De una forma similar, la gracia común es la bondad
de Dios que Él da a creyentes y no creyentes. Dios también da muchos regalos a muchas personas, aun cuando aman y no aman a Cristo. Por ejemplo, Dios provee comida, provee techo, provee agua, aire, las fuerzas para caminar, para trabajar, servicios médicos y todas las bondades que el Señor da a todo ser humano inmerecidamente. Pero también Dios tiene una gracia especial que es única para aquellos que Él salvó, para aquellos que Él escogió para ser hijos suyos, no por nada que hayan hecho, sino por su voluntad y amor. Tal cual como Dios escogió a Abraham y escogió a Isaac, Dios también ha escogido a un pueblo que son receptores de esa gracia especial, que fueron elegidos para creer en Cristo, para amar a Cristo y confiar en la promesa de Dios de salvación por la vida, muerte y resurrección de Cristo. Así que si tú hoy crees en Cristo, tienes muchas razones por qué alabar a Dios. Tienes muchas razones para tener esperanza en el Señor, porque Dios te escogió y te apartó del mundo para ser parte de esa descendencia espiritual por la fe, para ser parte de la familia de Dios y para recibir esa gracia especial que no te tocaba, sino que el Señor te dio por la fe. Amados hermanos, en Cristo tenemos una herencia espiritual, una herencia que nada ni nadie nos puede quitar. Tenemos una herencia tal cual como Isaac recibió de su padre Abraham, una herencia a nosotros en Cristo, también tenemos una gran herencia espiritual. Miremos lo que nos dice Romanos 8, 16 al 17. Allí Pablo dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Es decir que porque somos hijos de Dios por la gracia de Dios, todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo para nosotros. Hemos heredado la seguridad de la vida eterna por Cristo. Tenemos el gozo de tener la confianza de que si morimos y el Señor nos llama a estar con Él en su presencia hoy, estaremos en paz y en gozo eterno con Cristo. Tenemos la seguridad de que Dios obra todas las cosas para nuestro bien y de que algún día seremos glorificados y libertados del pecado para estar con Cristo. Estaremos con el Señor para siempre, donde no habrá más pecado, ni tristeza, ni dolor. Y por tanto, amado hermano y hermana, porque eres un heredero, un coheredero con Cristo de estas promesas del Señor, podemos confiar en el Señor. Podemos tener paz en Él en todas las circunstancias. Porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y porque tenemos seguridad y confianza que somos parte de su familia y que Él cuida de nosotros. Nos ha elegido para ser parte de su pueblo como lo hizo con Isaac. Ante cualquier prueba que atravesemos, amados hermanos, animémonos unos a otros con estas palabras recordando que tenemos esperanza en el Señor Jesucristo. Ahora también tenemos razones para alabar al Señor y estar confiados en Él, porque somos parte de la descendencia santa de Dios. Alabado sea Dios, porque aunque no merecíamos ser parte de su pueblo, a Él le complació hacernos parte de su descendencia santa por la fe. No hay nada que nosotros podamos hacer para pertenecer a la descendencia de Abraham e Isaac por la fe. Y no hay nada que hayamos podido hacer para evitar ser parte de los descendientes de Agar y de Sétura. No hemos hecho nada
para merecerlo, pero es a Dios a quien le complació escogernos para darnos fe a nosotros, para concedernos la fe, para creer en Cristo y para ahora ser parte de su familia. Es decir, cada mañana tú puedes levantarte y darle gracias a Dios y alabarle porque Él te salvó. No por obras, no por nada que tú hayas hecho o que hayamos hecho, sino por su gran bondad. Él te concedió la fe para creer. Él te hizo un hijo de Dios. Te hizo parte de la descendencia espiritual de Abraham y de Isaac para ser hijos de Dios por la fe en Cristo. Primera de Pedro 2, 9 al 10 nos dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Gloria a Dios, gloria al Señor, que ahora somos hijos de Dios. No por nada bueno que tengamos que ofrecerle, sino porque Él escogió sacarnos de las tinieblas para ahora traernos a su luz admirable. Y todo el mérito es de Él, porque es el Señor, es Dios, quien envió a su único Hijo al mundo a vivir una vida perfecta sin pecado y a morir una muerte sustituta por nosotros en la cruz, derramando su sangre y lavándonos de todo el pecado y resucitando en gloria y poder al tercer día, para que por la fe en Él, en su victoria y en su sacrificio, tengamos perdón de pecados, podamos ser incluidos por su gracia, por lo que Él hizo por nosotros en su familia. Pero si tú hoy no confías en Cristo, pídele al Señor que te dé el regalo de la fe, que te permita creer. Y oramos que Él cambie el corazón de piedra en un corazón de carne, dispuesto a creer, dispuesto a seguirle a Él. Que el Señor te dé la fe en el Cristo crucificado, quien murió y resucitó para salvarte. Amados hermanos, también quisiera ver cómo, además de las innumerables razones que tenemos para darle gracias a Dios por habernos escogido, aun cuando no lo merecemos, quisiera que veamos algunas de las características importantes en la familia santa de Dios. Por ejemplo, vemos que todos importan en la familia. En la iglesia, en la familia santa de Dios, todos importan. Vemos aquí que tal como Abraham hizo provisiones para todos sus hijos, cuidó de todos ellos, también el Señor ama a todos sus hijos. Todos podemos tener roles diferentes en la iglesia, pero Dios nos ha amado a todos. Y por eso, porque somos miembros del mismo cuerpo, debemos cuidar unos de otros. Debemos mostrar amor y cariño por aquellos entre nosotros que están pasando un momento difícil. Este es un buen momento para que todos arropemos con mucho amor a nuestra amada hermana Marta, a quien esta semana la recordemos, a que oremos por ella, que la visitemos, porque Romanos 12:15 nos dice que debemos alegrarnos con los que se alegran, pero también llorar con los que lloran. Acompañémoslos, abracémoslos y recordémosle todo el amor del Señor por ellos en este momento difícil. También entendemos que además de que todos importan en la familia, que la reconciliación abunda en la familia. El texto en Génesis 25:9 nos dice que Ismael e Isaac sepultaron a su papá Abraham en la cueva de Macpelá. Recordemos que en Génesis 21 Ismael tuvo que irse lejos de su hermano Isaac porque se estaba burlando de Isaac. Quizás habían conflictos y problemas entre ellos.
pero más adelante se reencuentran para sepultar a su papá. Y yo puedo imaginarme que habían lágrimas, habían recuerdos, habían abrazos y reconciliación allí entre estos dos hermanos para sepultar a su papá. Tal cual como veremos más adelante en Génesis 35, 27 al 29, cuando Esaú y Jacob se encontraron después de muchos años de peleas y de discordia, hasta el punto que Esaú quería matar a su hermano Jacob. Se reconciliaron también para sepultar a su papá Isaac. Entonces, es bueno que hayan reconciliaciones en las familias. Es bueno que en nuestra familia extendida y en la familia de la iglesia seamos reconocidos por el amor unos por otros y por reconciliaciones. Recordemos, amados hermanos, que Jesús dijo en Génesis 13:35 que en esto conocerán que son mis discípulos, en que tienen amor los unos por los otros. Una de las maneras en que nos distinguimos del mundo es en amarnos unos a otros y en perdonarnos unos a otros y en buscar la reconciliación, en dar perdón y en recibir perdón para restaurar una relación. Entonces, ¿habría alguien aquí con quien pudieras reconciliarte? ¿Habrá alguien aquí con quien puedas hacer la paz en el amor de Cristo? Y habrá alguien afuera de aquí también con quien puedas hacer la paz, a quien puedas pedir perdón y de quien también puedas recibir perdón y así dar ejemplo de que eres de Cristo. Efesios 3, quiero ir allí un momentito. Efesios 3:14 nos recuerda cómo Pablo también desea que vivamos como iglesia en un abundante amor y unidad dada por el Señor a nosotros. Pablo dice en Efesios 3:14: por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Qué bueno, hermanos, que podamos considerar la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, juntos como familia. Que como familia podamos alzar nuestras manos y alabar al Señor y darle gracias por hacernos parte de su pueblo. Que podamos recordar todos juntos que todos importamos en la familia y que en la iglesia abunda la reconciliación entre hermanos. Vamos a ver ahora nuestro segundo punto, el legado de la fe. Vemos en los versículos 7 al 11 que después de que Moisés nos habló de la descendencia de Abraham por Sétura, nos dice que estos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años. Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpelá, en el campo de Efrón, hijo de Zoar el hitita, que está frente a Mamre, el campo que Abraham compró a los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham con Sara su mujer. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac y habitó Isaac junto a Beer Lahai Roi. Podemos ver que Abraham vivió una larga vida, vivió 175 años y murió anciano y lleno de días.
vivió una vida plena de muchos años, donde vio las grandes obras de Dios en su vida, que fue sepultado junto a su esposa Sara en el campo de Mamre, que él compró en Génesis 23. Recordemos que él compró ese campo en una señal de fe de que él confiaba que el Señor daría esa tierra a sus descendientes. Por eso compró aquel terreno, sepultó a su esposa allí. Y allí fue sepultado por sus hijos Ismael e Isaac. Pero quisiera que por un momento recordemos el legado de Abraham. ¿Cómo podemos recordar a Abraham según la Escritura? Haciendo un repaso de los capítulos anteriores, recordamos que en Génesis 12:4, Abraham fue llamado a salir de la tierra de Harán para ir a la tierra que Dios le había prometido a sus 75 años. En algún momento dijimos que a los 75 años las personas normalmente se están jubilando y no están emprendiendo una nueva vida en un lugar totalmente nuevo. Pero Dios llamó a Abraham a sus 75 años a obedecerle saliendo de aquella tierra a una tierra que él no conocía. Y allí fue, en fe, confiando en el Señor, aunque no veía. Sabemos que Abraham no fue un hombre perfecto, porque sabemos que mintió 2 veces en Génesis 13 y 20, diciendo que Sara era su hermana por temor a que lo mataran para quitársela. Sin embargo, en Génesis 15:6, ante la promesa de Dios de darle una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, se nos dice que Abraham creyó en el Señor y le fue contado por justicia. Abraham creyó en el Señor a pesar de que no podía ver, a pesar de que no podía tocar, confió en lo que el Señor le había dicho. También vemos que Abraham vio en su propia vida que tomar las riendas de nuestras vidas en vez de confiar en el Señor trae consecuencias no muy buenas. En Génesis 16, cuando él tomó a Agar por mujer, queriendo acelerar la promesa de Dios, vemos que las cosas no salieron tan bien para Abraham y para Sara. También vemos más adelante que Abraham fue testigo de la destrucción de Sodoma y Gomorra en Génesis 19, pero también que vio con sus propios ojos el cumplimiento de la promesa de Dios de darle un hijo en el nacimiento de Isaac. Génesis 21. Vio cómo a sus 100 años, en contra de toda posibilidad, en contra de toda lógica humana, el Señor respondió su oración y cumplió su promesa de darle un hijo a Abraham y a Sara. Génesis 22 vimos que Dios obró en Abraham también para que él pasara la prueba de la fe cuando Dios lo llamó a ofrecer a su único hijo Isaac, cuando lo llamó a ofrecer a su único hijo, aquel que él amaba, en un altar. Vemos que Abraham obedeció lo que el Señor le mandó hacer, porque Hebreos 11 nos dice que Abraham confiaba que Dios es fiel para prometer lo que había cumplido y si era necesario, resucitaría a Isaac de los muertos. Abraham creyó en el Señor y le fue contado por justicia. Santiago 2:23 más adelante nos dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Quizás pudiéramos resumir la vida de Abraham con que vivió una vida de fe y confianza en el Señor. No perfectamente, pero confió en el Señor sabiendo que Él es fiel para cumplir todo lo que Él promete. La fe en el Señor de que Dios cumpliría la promesa de que en la simiente de Abraham, en el descendiente de Abraham, serían benditas todas las naciones de la tierra, fue lo que motivó a Abraham a dar a Isaac todo lo que él tenía, porque era el hijo de la promesa.
Más adelante en el Nuevo Testamento vemos en Juan 8:51 que Jesús dijo: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Abraham confió en que Dios no solo cumpliría la promesa de darle un heredero, sino que también algún día Dios enviaría al Mesías a salvar al mundo. Promesa que el Señor cumplió en Cristo para nuestra salvación y para su gloria. Y entonces, en cuanto a ti y a mí, amado hermano y hermana, ¿por qué quisiéramos ser recordados 100 años a partir de hoy? ¿Por qué quisiéramos ser recordados 100 años a partir de hoy? Vivamos nuestra vida de manera que en el día a día, en cada decisión, en nuestras prioridades y en nuestras maneras de actuar, mostremos que confiamos en Cristo, que creemos en las promesas de Dios de salvación por su Hijo y que confiamos en Él aun cuando no podamos ver, aun cuando no entendamos todo, que confiamos completamente en el Señor, porque Él es digno de toda nuestra fe. El Señor es más digno de todo lo que nosotros podamos ver. Él es de mayor confianza que todo lo que podamos tocar, que todo lo que podamos palpar o oler, en todas las cosas en las que pudiéramos confiar. El Señor es de mayor confianza, credibilidad, valor y bendición. Entonces, ¿qué quisieras que se pudiera decir de ti en tu epitafio en 100 años si Cristo todavía no ha regresado? Tengamos cuidado, amados hermanos, de nuestra manera de vivir. Aprovechemos bien el tiempo, como Efesios 5:16 nos dice, ya que los días son malos. Aprovechemos el tiempo para servir al Señor y para difundir el Evangelio. Esperamos que como Abraham se pueda decir de nosotros que fuimos siervos del Señor, que vivimos para Él, que así como Abraham esperó el día de Cristo, nosotros también vivimos esperando el día en que Jesús regresará por nosotros. Y que cuando ese día venga, como Abraham, nosotros también podamos alegrarnos de que vimos aquel día en que Jesús vino como el glorioso Rey y Señor de los cielos, quien vino a rescatarnos, quien murió, resucitó y vino por segunda vez por nosotros, su pueblo, escogido por gracia. Para finalizar, hermanos, vemos que el plan de Dios continúa sin Abraham. El plan de Dios continuará sin Abraham ahora. La bendición ahora es pasada a Isaac. Isaac va a tomar un rol más importante en el libro de Génesis y después Jacob. Pero vamos a ver que todas estas cosas en la Escritura tienen como su mayor propósito apuntar hacia Cristo. Tienen apuntar hacia el Señor Jesús, quien descendió de Abraham, de Isaac y de Jacob para ser el Mesías prometido, quien vendría a morir por nuestros pecados y salvarnos. Abraham vivió una vida llena de años y cumplió el propósito de Dios en su vida. De alguna manera similar también, Dios también tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Y tal como Abraham, nosotros somos una parte, en realidad, en el gran esquema de todas las cosas, pequeña dentro del grandioso y maravilloso plan de Dios de salvar a aquellos que ha escogido por la fe en Él. Entonces, aprovechemos el tiempo que tenemos de vida aquí para vivir una vida consagrada al Señor, una vida para Él. Porque el plan de Dios continuará con o sin nosotros para su gloria. Pero invirtamos nuestro tiempo, invirtamos nuestras vidas en servir y adorar al Señor, en darle lo mejor de nosotros, en alabarle y atesorarle sobre todas las cosas, en darle gracias por salvarnos, por quien Él es, por lo que Él hizo por nosotros en Cristo, por escogernos para hacernos parte de su pueblo, aunque no lo merecíamos. De manera que en 100 años se pueda decir que dejamos un legado también de fe,
un legado de vivir confiando en el Señor, de vivir para Él y de vivir sirviéndole a Él. Vivamos agradeciéndole por hacernos parte de su pueblo y darnos un nuevo propósito y vida eterna. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque aunque no merecíamos ser parte de tu pueblo, nos escogiste para ser tus hijos. Gracias, Señor, porque por la fe en Jesús ahora tenemos perdón de pecados, hemos recibido tu amor y tu perdón. Y queremos vivir para ti, Señor, para que al fin de nuestros días se pueda decir que vivimos para ti, que no vivimos para los afanes del mundo y de esta vida, sino que vivimos para seguirte a ti, Señor. Te amamos, te adoramos y te damos la gloria y la honra en todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén.